Ahora, esta ciencia primera, entonces, que estudia lo que es en tanto que algo que es, vamos a decir, vamos a tratar de ir particularizando su estudio, ¿verdad? Su ámbito de estudio y también las condiciones que lo hacen posible, ¿verdad? Decíamos, estudia todo lo que es. Todo lo que podemos decir que es, que existe, ya vimos desde lo imaginario, lo posible, lo hipotético, lo real, lo dado, lo concreto, lo no concreto, lo de las privaciones, todo esto lo estudia precisamente porque son cosas que son, existen, ¿verdad? Son, tienen algún tipo, alguna manera de presentar su estatuto ontológico, como hemos mencionado también ya en varias ocasiones. Ahora, también es importante el estudio de los atributos, porque los atributos también están ahí, ¿verdad? El ejemplo que pone Aristóteles generalmente es el de Sócrates o Sócrates sentado, el de hombre, hombre blanco, el de nariz, nariz chata, cosas por el estilo. Habría que ver cómo podemos distinguir entre una cosa y sus atributos. Y también cómo podemos distinguir, si es que se puede, entre la forma de ser de la cosa, de la entidad y del atributo, en el sentido de que el atributo y la cosa en la que el atributo está, parece ser que existen de manera diferenciada. Una primera distinción que podemos hacer ahí en relación con cómo existe el atributo y la entidad es que la entidad está ahí, existe con independencia y el atributo no. ¿Qué quiere decir con esta independencia? Que los atributos requieren de algo en lo cual están. ¿Ya? Por ejemplo, la ceguera que hablábamos anteriormente es una privación de una función, pero la ceguera como privación no puede estar, no puede ser en independencia de algo en lo que existe. La ceguera no se separa, no se separa del órgano en el que reside, del órgano al que le está cancelando su función. O sea, fuera de los ojos, en este caso, con la explicación de que la ceguera está en el ojo, fuera de los ojos no hay ceguera. ¿Por qué? Porque la ceguera no puede existir independientemente, como sí puede existir el ojo de manera independiente a su función o de manera independiente a otros seres, por ejemplo. Nosotros entendemos que hay ojos y que podemos ver ojos, podemos conocer ojos, ¿verdad? Y que el que los podamos ver, que los podamos entender, que los podamos conocer, es independiente, ¿verdad? De que tengan esa función y de que esa función esté siendo llevada a cabo. No sé si se entiende aquí esta forma de ser distinta entre entidad y atributos. ¿Alguna pregunta con eso? Otro ejemplo posible es el ejemplo del color de una superficie. El color de una superficie como atributo es simplemente algo que depende de que haya otras condiciones para que se dé. Por ejemplo, el color requiere de que haya efectivamente superficie, requiere de que haya luz para poder existir como atributo de aquello en lo que inhiere, podríamos decir con esta palabra, como atributo de aquello en lo que está, por decirlo de alguna manera. También ya habíamos visto algo de la privación y de la negación como posibilidades, la privación como la privación en el caso, en algún caso de una función. Eh, pero otro ejemplo que siempre me gusta poner cuando llego a esta parte de la materia es, por ejemplo, los huecos existen. Y es pregunta, ¿los huecos existen? Un hueco existe. Por ejemplo, los huecos que le van quedando a la madera cuando tiene comején. Esos huecos existen, propiamente hablando. ¿Qué me dicen? Daisy. Existe el hueco. Pero si usted lo ve, ¿el hueco qué es? Es una propiedad, profe. Es como la ausencia de ese material como en una fisura.
es la ausencia de eso, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, los huecos del queso también es una posibilidad. ¿Ya? Profe, Los huecos del queso existen. profe, ¿Ah? no, no es contradictorio. Bueno, tal vez sea algo tonto lo que voy a decir, pero un hueco puede decir que existe como un vacío, ¿no? O sea, Eh, existe como vacío. Suena contradictorio, pero es un vacío, sí es una ausencia de algo, ¿no? es ausencia, precisamente, es una privación. Profe, Pero, ajá. siento que hay diferencia entre los huecos del queso y los huecos del comején, porque en la madera, antes estaba madera y luego el animalito del comején hizo el hueco, hizo ese Bueno, vacío. En ¿y cambio, qué? puede que en el queso la leche se haya cuajado de cierta manera, entonces forma esos orificios. Sí, sí, en el queso, si no me equivoco, los huecos son burbujas, creo. No, Ajá, no estoy del todo creo. seguro. Pero bueno, ¿y qué pasa si... Bueno, esos son los huecos, por así decirlo, que el hueco ya, que el queso ya trae de todas maneras. Pero el otro día estaba viendo un documental de estos Food Insider o algo así, son mini documentales. Los quesos, digamos, los quesos finos los tienen que estar controlando, ¿verdad? Para ver humedad, para ver maduración y todo esto. Y andan con un instrumento que es como, se parece como un sacacorchos, pero en lugar de tener el tirabuzón, lo que tiene es como un cilindro. Ese cilindro lo introducen en un queso de esos grandotes. Ese queso que estaban probando en ese día era un parmesano. Entonces, introducen ese cilindro y sacan el correspondiente cilindro de queso, digamos, y ahí queda un hueco, digamos. También ahí hay un hueco. No se produjo por el proceso de fabricación del queso, sino que es un hueco hecho, en este caso, por iniciativa del maestro quesero. Pero sigue siendo un hueco, pero la pregunta es, ¿ese hueco qué es? ¿Cuál es el estatuto ontológico del hueco, por decirlo así? El hueco es algo que también se parece a la negación y a la privación, en tanto que también es ausencia. También es ausencia. Es precisamente la privación de algo, es la privación de una continuidad en un algo. Generalmente, no sé, podemos poner, por ejemplo, una superficie o un material, ¿verdad? Es privación. Y en ese sentido, necesita del material o de la superficie, tal como lo hemos explicado, para poder ser. ¿Por qué? Porque el hueco en sí mismo no existe en separación, no existe en separación de aquello en lo que está. Necesita de algo para ser. Y eso es una de las relaciones también que tenemos que entender en esta teoría del ser aristotélica. ¿Se entiende? No es que uno se, de nuevo, no es que uno se topa un hueco, así sin más, por ahí. Ay, me topé con un hueco, no sé. A veces en las fábulas uno ve, no sé, me acuerdo de la Pantera Rosa o de algunas, no sé si en Looney Tunes o algo así por el estilo, donde alguien tiene la posibilidad de manipular un hueco y simplemente lanzar un hueco así, simplemente, y dejarlo caer al piso, y cuando el hueco queda en el piso, entonces ahí sí queda el hueco donde alguien se puede ir. No sé si me explican, si me explico con el ejemplo, pero eso obviamente es gracioso porque eso no es la manera en que opera la realidad en la que nosotros estamos. Eso opera así solamente en el mundo imaginario, digamos, en este caso de las tiras cómicas o más bien de los dibujos animados. Eh, estas cosas, dice Aristóteles, se afirman del uno en tanto que uno y de lo que es en tanto que algo que es. Aquí lo del uno y de lo que es en tanto que es tiene que ver con el ser, ya sea el general o los seres particulares a los que nos estamos refiriendo. Estas cosas, lo que sean los atributos, la negación y la privación, se estudian en función de que están en algunas sustancias que las hacen posibles. Eh, Insisto, aquí lo importante es distinguir entre qué tan, ojo la palabra, qué tan dable es una cosa y qué tan dables son sus atributos. Y en función de eso, cuáles son los parámetros para distinguir la forma en que unos y otros son precisamente dables. Los atributos solo son dables en otras cosas en las que inhieren
y las cosas son dables por sí, independientemente de sus atributos. Vamos a ver, de repente uno puede decir, efectivamente, las cosas van a tener atributos siempre, ¿verdad? Pero que sus atributos sean unos y no otros, eso es completamente contingente. Pero si lo vemos desde el lado de los atributos, para que un atributo sea, que haya una cosa en la cual él sea, es una característica necesaria, imprescindible. Por eso decimos que esta ciencia que estudia el ser, en tanto que algo que es, estudia lo que es y sus propiedades. ¿Alguna pregunta con esta lámina? ¿Dudas, comentarios? Vamos a ver en el chat. A ver. Ok, perfecto. Bien. Ahora, algunos principios que son entitativos los vamos a tener correspondientemente como principios del ser y principios de lo que conocemos del ser. Diciéndolo de otra manera, algunos principios que son fundamentales, y ya lo vamos a ver esto en Aristóteles, algunos principios que son fundamentales lo son en relación con lo que podemos afirmar o no de las cosas, como el principio de no contradicción, que en su generalidad se reconoce como un principio lógico, en primer lugar, pero para Aristóteles es un principio que también es ontológico. Ya lo habíamos visto, no sé si lo recuerdan. La enunciación del principio de no contradicción que habíamos hecho en la introducción del curso es precisamente la de Aristóteles. Aristóteles lo que dice es que es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez. Y, aquí hay un error, aquí debería decir a la vez y para lo mismo. El punto es, tomando en cuenta los mismos parámetros de referencia y las mismas limitaciones de la perspectiva mediante la cual estamos viendo ese darse de las cosas, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Ya esto en algún momento lo habíamos discutido con el problema de si dos partículas pueden estar en el mismo lugar o de si una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, tal como parece ser que por lo menos se hipotetiza en relación con el conocimiento de lo muy, muy, muy pequeño. Pero bueno, recordemos que Aristóteles está proponiendo este principio a partir de lo que él podía observar, y él podía observar básicamente nuestra forma de existir. Y en nuestra escala o en nuestra perspectiva de existencia, este principio es para él el más fundamental. No puede ser que algo sea y no sea al mismo tiempo y al respecto de lo mismo. Y eso vale tanto para la entidad, propiamente hablando, para la entidad como la entendemos, como para sus atributos. En el siguiente sentido, vamos a ver, no es posible que algo sea y no sea. Por ejemplo, no es posible que yo sea y no sea Sanchitos, ¿verdad? Soy Sanchitos o no lo soy. O mejor dicho, también, soy o no soy, o soy, o existo o no existo. Pero no puede haber una situación en la que se den ambas posibilidades que son excluyentes entre sí. Me imagino que por razones obvias, ¿verdad? De la misma manera, el principio de no contradicción ha de poder ser aplicado a los atributos. No es posible que Sanchitos tenga y no tenga un atributo, ¿verdad? Por ejemplo, Sanchitos en este momento, y bueno, y desde hace mucho, mucho tiempo, Sanchitos es barbudo, ¿verdad? Entonces, no puede ser que Sanchitos sea y no sea barbudo en este momento, ¿verdad? Puede ser que, bueno, las fotos que ustedes vieron en una de las láminas hace unos días, ustedes vieron que Sanchitos cuando niño no tenía barba, faltaba más, por supuesto, pero ustedes pueden decir, bueno, Sanchitos antes no tenía barba y ahora sí tiene barba. Entonces, es y no es barbudo, Sanchitos. Bueno, el punto es que ahí, en relación con el respecto de lo mismo y para lo mismo, tiene que ver con que
Para poder hacer una distinción entre tener y no tener un atributo, necesariamente tenemos que estar haciendo referencia a estados de cosas distintos. Si los estados de cosas son distintos, entre otras cosas porque están ocurriendo en momentos distintos, entonces es posible esa relación entre presentar un atributo y no presentarlo. Pero no es posible que en el mismo estado de cosas, en el mismo momento y respecto de lo mismo, se diga que algo es y no es, o que tiene y no tiene el mismo atributo. Y esto lo ha dejado Aristóteles claro. Ahora, para Aristóteles, el principio de no contradicción era el más fundamental de los principios. Sin este principio, nosotros no podríamos entender los razonamientos. ¿Por qué? Porque si este principio se quebranta, entonces los razonamientos, las proposiciones que nosotros hacemos, con las cuales también organizamos nuestra manera de pensar y con las cuales también describimos el mundo, quiere decir que son tan válidas esas proposiciones como sus negaciones. Y esto sería absurdo, contradictorio. No nos permitiría conocer y no nos permitiría describir el mundo, al menos no tal como nosotros lo conocemos. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Este principio para Aristóteles, al ser el más fundamental, es inquebrantable. Inquebrantable. Y además, al ser el más fundamental, quiere decir que no puede ser demostrado. El principio de no contradicción no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque al ser el más fundamental, el que está más allá, el que está más en el inicio de la posibilidad tan siquiera de generar demostraciones, no puede recurrir a un principio anterior para ser demostrado. Si pudiéramos remitir a un principio anterior para poder demostrar el principio de contradicción, entonces quiere decir que eso otro a lo que recurrimos sería más fundamental. Ok, No, perfecto. Con respecto a... Hay una pregunta sobre el chat a propósito del examen y todo esto. Eso lo vamos a resolver hacia cuando vayamos cerrando la clase para dejar ahí las cuestiones administrativas. ¿Tendrán alguna pregunta sobre el contenido de la diapositiva? ¿No? Bien, para Aristóteles hay 3 filosofías teóricas que son... que para él son importantes, son realmente bastante importantes. Vamos simplemente a repasarlas porque las 3 de alguna manera se relacionan con lo que hemos estado viendo. La primera es la física, ¿verdad? Dice que la física se ocupa de entidades que no pueden existir separadas y que no son inmóviles. Que no sean inmóviles quiere decir que la física, en tanto que recuerden que para Aristóteles física es el estudio de la naturaleza. Para Aristóteles incluía en lo que él llamaba física tanto a lo que hoy llamaríamos física como a la biología, como a incluso lo que serían contenidos que hoy llamaríamos químicos, cosas por el estilo, ¿ya? La física en tanto que lo que estudia es la naturaleza en general, ¿verdad? Ahora, la física se ocupa o estudia entidades que no pueden existir separadas y que no son inmóviles. Lo que quiere decir es que lo que estudia es todo este conjunto de fenómenos que ocurren en la naturaleza. ¿Por qué decimos que estudia entidades que no pueden existir separadas? Porque la física estudia mucho a partir de atributos o de cuestiones que son accidentales o contingentes en relación con las cosas. A partir de ahí, hoy sabemos que la física también habla habla o explica a partir de leyes que son consideradas universales, ¿verdad? Pero en aquel momento Aristóteles, esa noción de legalidad universal, también como parte del método del conocimiento, no era algo que él tuviera como herramienta, ¿verdad? Ahora, la física es para Aristóteles una filosofía teórica. En algún momento, dice Aristóteles que la física estudia aquella entidad
cuyo principio de movimiento, aquí estamos hablando del movimiento como devenir, como el cambio, el principio de movimiento y de reposo, dice Aristóteles, está en ella misma. O sea, la física lo que estudia es cuáles son las características que tiene este tipo de seres, de entidades, que nosotros podemos conocer en los estados de cosas como aquellas cosas que son, que existen en un tiempo determinado, que ocurren en un tiempo determinado, que devienen, que se corrompen, que dejan de ser en algún momento. A eso estudia la física. En este sentido, que sea teórica, para Aristóteles significa que es una ciencia que estudia la naturaleza, en este caso, pero en abstracto. Tiene aplicaciones, pero propiamente hablando, la física para Aristóteles es una ciencia especulativa. Uno podría objetar esto, pero simplemente es así como la caracteriza Aristóteles. Ahora, ¿por qué es importante que aparezca la física como una de las ciencias teóricas? Bueno, porque va a ser una de las áreas del conocimiento que se preocupa, se concentra en lo atributual, en los atributos de las cosas. Ahora, por otro lado, las matemáticas, vamos a decir que se ocupan de realidades inmóviles, pero que no son capaces de la existencia separada. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades matemáticas, esas realidades matemáticas a las que se dedica esta filosofía teórica, tienen la característica de que al ser entidades completamente abstractas, no pueden existir independientemente como algo en sí mismo, fuera de aquel ámbito en el que son pensadas. O sea, no hay realidades matemáticas por fuera de la mente que las entiende. ¿Ya? No hay para nada. Ahora, ¿cuál es una característica que tienen las matemáticas? Es que sí, aquí podemos encontrar ciertos principios que son no móviles, o sea, que son eternos. Por ejemplo, todas las relaciones que tienen ciertas cosas dentro del lenguaje o dentro de los rasgos que tienen las cosas matemáticas. Por ejemplo, la relación, la proporción entre el diámetro de un círculo y su perímetro, y su circunferencia. La relación interna, en este caso, la suma total de los ángulos internos de un triángulo. Eso está definitivamente establecido, ya eso no va a cambiar. Esas son realidades que, aun cuando no existen separadamente, sí ya son para siempre. Una vez que se ha demostrado que el contenido matemático es efectivamente tal como lo entendemos, esa realidad se mantendrá así para siempre. Y luego, la otra filosofía teórica que le gusta, y esta es la que más le interesa a Aristóteles, es que es esta ciencia primera, la filosofía primera, la sabiduría, que son realidades capaces de existencia separada e inmóviles, ¿verdad? En última instancia, estudia los primeros principios. Eso es lo que está diciendo. Estudia lo que es en tanto que algo que es, ¿verdad? Estudia simple y llanamente el hecho de que las cosas existan y por qué existen. Ahora, el punto para Aristóteles es importantísimo entonces entender cómo es que cada una de estas tres se va a referir a esos objetos y cómo es que esta manera de referirse a los objetos nos permite a nosotros entender qué es lo que las cosas son y cuáles son sus características propias. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta. Con esto quedamos de alguna manera introducidos al tema que viene, que va a ser el del libro séptimo.
de la metafísica de Aristóteles. Entonces, les recomiendo para la próxima clase que si pueden pegarle una repasadita a la clase de hoy, a la clase pasada y a las presentaciones que yo las estoy subiendo también a Mediación Virtual, tanto mejor, y además que vengan con el libro séptimo ya, ya repasadito, ya adelantadito por lo menos, porque sí, el libro séptimo sí es un libro que va a ser un poco más demandante. Entonces, ya con esto quedamos de alguna manera con el terreno preparado y en la próxima clase entraríamos al libro séptimo.